Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Bueno, volvemos con el tema. La señora Yori, ¿qué pasa con su actuación? ¿Fue tan mala que todo el mundo, hasta los que le apoyaran, luego le quisieron sacar? ¿O qué pasó este fraccionamiento de sus mismos compañeros? Porque entiendo que había una parte de Pachacuti que le estaba apoyando en un principio, ¿no es cierto? Y yo no sé si esos mismos compañeros luego ya quisieron quitar el apoyo. ¿Qué pasa con este fraccionamiento? ¿Por qué tan mala actuación de la señora Yori? A ver, empiezo con una pequeña pero muy decidora anécdota, ¿no? ¿Cómo empieza el rol de Guadalupe Llori en la Asamblea? Con esta noticia: la presidenta de la Asamblea se hace pagar un spa de lujo y le transfiere el costo a la Asamblea Nacional. Wow. Esa fue una denuncia de los primeros días de la presidencia de Llori, ¿sí? Que fue duramente golpeado esta noticia por los distintos medios de comunicación afines al gobierno, cuando Lazo le apuntaba a la estrategia morenista de hacer una consulta mañosa que le permita desembarazarse de la Asamblea y allanar sus principales leyes, ¿no? Esa era su idea al inicio. No se despabiló, su credibilidad y su apoyo no le duraron mucho, ¿verdad? Apenas terminó el plan de vacunación, se fue a pique Lazo, ¿verdad? Y esta alternativa de desgastar a la Asamblea para ir a una consulta popular que le permita librarse de una Asamblea en la que está en minoría, se va al caño, ¿sí? Y le toca entonces cambiar de estrategia, y de repente todas las críticas que apuntaban justamente a este tipo de abusos de Llori y compañía, ¿sí? Se silencian, y Llori se convierte nuevamente en este gran apoyo democrático, ¿verdad? Y ahí empieza a surgir todo el tema del triunvirato de la conspiración, que eran Nebot, Correa e Isa, ¿no? Y en cambio Llori era el puntal de la defensa de la democracia. Y en la práctica lo que Llori era la guardiana de los intereses de Lazo en la Asamblea. Entonces recordemos la protección que le dio en los Pandora Papers, ¿verdad? Prácticamente en todo momento, ¿sí? El apoyo para aprobar sus leyes, ¿sí? Y quizá el único punto que yo podría citar como positivo de toda esta innoble y mezquina, vergonzosa presencia de Llori en la Asamblea es la ruptura interna en el Pachacuti, ¿no? El surgimiento de esta fuerza que llamamos ahora el Pachacuti rebelde, ¿sí? Yo mencionaba hace unos 2 o 3 años, ¿sí? Que el Pachacutic se va a partir tarde o temprano, porque dentro del Pachacutic hay una diversidad no coherente, no consistente de posturas ideológicas. El Pachacutic toda la vida se ha movido con esta idea de la unidad, ¿no es cierto? La unidad del movimiento indígena. Y cualquiera que pensara en romper la unidad del movimiento indígena era visto con malos ojos. Entonces los indígenas siempre priorizaron esa línea de unidad en torno a lo étnico, ¿no? En torno al movimiento indígena, ¿sí? Por encima, pusieron esa línea por encima de la coherencia ideológica, ¿ya? Pero cuando eso empieza a resquebrajarse, cuando tienes a un representante de la CONAIE, un presidente de la CONAIE como Leonidas Issa, que es un tipo coherente, de izquierda dura, ¿verdad? Que responde a sus bases, ¿no es cierto? No olvidemos la línea que ellos tienen de la relación entre bases y dirigencia. Es una línea de la que mucho se puede aprender, esta de mandar obedeciendo, ¿ya? Entonces tienes un líder con esas características, cercano a sus bases, que responde a sus bases, y tienes un bloque de Pachacuti que gobierna para un banquero. Entonces, esa incoherencia iba a terminar tarde o temprano por rasgar la unidad en el Pachacuti. Y finalmente es lo que ocurre en la práctica, ¿verdad? Se crea esta facción del Pachacuti rebelde que se opone a la línea de Llori, y Llori, todo el apoyo en torno a Llori empieza a desgranarse por su incondicionalidad con el banquero, ¿no es cierto? Claro, y sin disimulo, ¿no? Porque era una cosa Sin ningún disimulo. impresionante. Sin ningún disimulo. Entonces, eso es lo que empieza a desgastar la imagen de Llori, ¿verdad? Y luego surge toda esta
esta fuerza de oposición, donde justamente el Pachacútec rebelde, los 47 de UNES, empiezan a darse cuenta, ¿no? De que lo mejor para el país es frenar a este dúo Yori Lasso, ¿verdad? Que no está respondiendo a los intereses del país, sino a la agenda privatizadora, a la agenda de intereses grupales del señor Lasso, ¿sí? Y empiezan a frenarle y empiezan a buscar una alternativa. Y una pieza desequilibrante es también el Partido Social Cristiano, que recordemos, se quedó con la sangre en el ojo después de la traición de Guillermo Lasso antes del 24 de mayo, ¿no? En la conformación de autoridades de la Asamblea, y los reiterados insultos de Guillermo Lasso a Jaime Nebot, diciendo que es parte de los conspiradores, ya que le faltan, perdón por las palabras, le faltan huevos porque nunca se lanzó a la presidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los propios errores del gobierno empiezan a configurar una mayoría quizá aún endeble, pero ya con los votos suficientes desde el lado de la oposición, ya empieza a intentarse la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori. Y ahí empezamos a ver lo peor de Llori y lo peor de Lasso, porque como Lasso sabe que sin Llori no tiene la capacidad de controlar, de conducir la asamblea, entonces empieza a darle toda la más vergonzosa protección, porque Lasso se presenta como un tipo que no ha interferido en las otras funciones del Estado, ¿verdad? Sin embargo, vimos un bloque de policías lanzado contra el Consejo de Participación Ciudadana para apuntalar el golpe institucional que se dio ahí de manos del actual presidente del tribunal, que es Hernán Ulloa, ¿verdad? Vimos cómo el gobierno logra meterse en el Consejo de Judicatura, cambiar al presidente y poner a alguien funcional. Ahora, ¿cuál es y las presiones que ahora estamos viendo sobre la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un gobierno que dice que no interfiere en las otras funciones del Estado, pero en la práctica vemos la interferencia y vemos los resultados de la interferencia. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando controlas el Consejo de Judicatura, el Consejo de Judicatura puede presionar a los jueces. ¿Ya? Y esa presión sobre los jueces es la que le habría permitido a Llori, por ejemplo, parapetarse detrás de las acciones constitucionales, ¿no es cierto? Las medidas cautelares, ¿sí? Con las cuales frenó más de una vez los intentos de la nueva mayoría por apelar la presidencia. Es algo nunca visto, es algo absolutamente vergonzoso, ¿ya? Y una grosera intromisión del Ejecutivo en la justicia y de la justicia en la Asamblea. Entonces, es toda una carambola, claro. Es toda una carambola de intromisiones en las distintas funciones para sostener a una persona nefasta como Llori, ¿ya? Y la cereza en el pastel, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Cuando se conforma la comisión para analizar los incumplimientos de funciones de Llori, ¿sí? Misteriosamente hay una alarma de bomba en la asamblea, ¿ya? Lo primero que yo pensé es la dinamitación de los puentes en Dayuma, ¿ya? Wow. Obviamente, sus métodos no han cambiado. Wow. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Ya? La policía, y no olvidemos a quién responde la policía, ¿no? Al ministro de gobierno. Claro, de gobierno. ¿Ya? La policía le prohíbe con lista la entrada a determinadas personas. Claro, ¿ya? Al abogado de Llori. Pero ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para que no se dé la sesión? No, para que ella tenga un argumento posterior para decir que no tuvo defensa, no tuvo derecho a la defensa, y por lo tanto le sea más fácil conseguir nuevas acciones de protección que le vuelvan al poder. Entonces, esto como un spoiler de lo que se viene, ¿ya? Probablemente Llori vuelva a presentar acciones de protección a un juez coercionado por el Ejecutivo a través del Consejo de Judicatura, y utilicen este artilugio de que como no estuvo presente su abogado, entonces se le devuelve la presidencia de la Asamblea. Y seguimos en esta pugna ridícula, vergonzosa, ¿sí? Que se ha dado en la Asamblea. Una vergüenza, pero nunca antes vista. Creo que comparable al Congreso de la partidocracia, lo que veíamos en el Congreso de los cenicerazos, ya el Congreso que digamos, destituyó a la Corte Nacional de Justicia o a la Corte Suprema en esa época para conformar la Pichicorte. Ya creo que estamos a esos niveles.
Bueno, con esta también en la consulta. época de Moreno, ¿no? Con la presidenta de la Asamblea, no es que estuvo todo lo mejor posible, Sí, pero es cierto. sí Pero por lo también menos está. ahí había esa coherencia permanente del bloque de la dignidad que frenaba, que intentaba frenar los intentos de Moreno, ¿no? Pero también fue terrible porque ya todo el mundo se olvidó de eso y parece que no ha pasado nada. Y luego los escándalos de corrupción, etcétera, y se quedan en la nada. Mira lo que pusieron hoy en un tuit, ¿no? Que el presidente pide permiso a la asamblea para irse de viaje. Entonces ya le tocó mandar la carta dirigida a Virgilio Saquicela. Eso quiere decir que ya acepta que él es el presidente de la asamblea, porque hace unos días él desconoció lo que se decidió y dijo, no, que eso no puede ser. Y ahora ya, claro, como le toca salir del país y se parece que se va el 7 al 11 de junio a la cumbre de las Américas a los Estados Unidos y del 11 al 12 se va a unas reuniones oficiales en Miami, Estados Unidos del Norte América. O sea, y ya claro, lo dirige ya a Virgilio Saquicel. Para cerrar, porque ya estamos, ves que ya quedan 8 minutos y nos falta tiempo con David, nos falta, debería ser más tiempo de programa. Para cerrar, y ahora con este señor Saquicela, ¿qué va a pasar? Porque ya todos, estuvo la comisión ad hoc, se va la señora Yori, obviamente por el tema democrático y como tiene que ver, como tiene que ser, tiene que asumir él, porque él es al que le corresponde. ¿Qué pasa con sus escándalos propios también de corrupción o hay algunas denuncias sobre él? Y sobre todo el RC, UNES, va a apoyar sus acciones. ¿Cómo está viendo esto, este lado de la izquierda? Bueno, yo creo que es todavía muy pronto para saber qué es lo que va a pasar. O sea, ya el haber sacado a Yori ya es un triunfo, ¿sí? Pero puede convertirse en un triunfo pírrico porque nos ha costado muelas la conformación de esa mayoría. Y sin embargo, no se sabe hasta dónde, hasta cuándo aguantará la nueva mayoría, ¿verdad? Saquicela finalmente llega con esta nueva mayoría, pero su permanencia dependerá también de la correlación de fuerzas con el Ejecutivo. Saquicela es un político hábil, muy probablemente él estará buscando acercamientos con Lasso para que no le suplanten por Yori nuevamente, ¿verdad? Estará buscando algún tipo de acercamiento, pero también tiene la presión de que él llega gracias a la conformación de la nueva mayoría. El problema es que esa nueva mayoría sufre de una fragilidad interna, digamos, inevitable, porque tienes los votos del Pachacutic rebelde, los votos de UNES, pero también tienes algunos votos independientes y los votos de los socialcristianos, ¿ya? Entonces, tienes una diversidad de intereses y una fragmentación que favorece siempre el toma y daca del gobierno de turno, ¿verdad? Siempre si tú tienes 70 votos justos o 70 votos justos para lograr la mayoría, ¿sí? Empieza en los independientes, que son, digamos, de Dios y el diablo, ya empieza ese juego de quién da más, ¿cierto? Entonces es posible que a medida que se vuelvan más y más cruciales las votaciones de la nueva mayoría, las presiones para que ésta se desgrane sean cada vez mayores. Entonces, esperemos por el bien del país que en esta nueva mayoría, sobre todo en las partes más afines al pensamiento de derecha, ¿verdad? Que serían probablemente los socialcristianos y uno que otro independiente, prime un sentido de país, ¿ya? Y la necesidad de una agenda nacional, de una agenda de país que priorice, por ejemplo, el problema de la delincuencia, los problemas de la estabilidad ahorita económica, que finalmente es la raíz de la delincuencia. Y el empleo. No creamos que la solución a la inseguridad es esta ley del uso progresivo de la fuerza, que nuevamente está orientada hacia reactivar la persecución. ¿Ya? Es un uso progresivo de la fuerza contra enemigos políticos, contra manifestantes. Es hacia allá que está apuntando esa ley. ¿Ya? No es una ley que vaya a resolver el problema de la delincuencia. ¿Quieren resolver el problema de la delincuencia? Den recursos para que el Estado pueda, por ejemplo, movilizar a la policía, que ahorita ni siquiera puede patrullar porque no tiene recursos para poner gasolina o para hacer mantenimiento de sus autos. Den recursos justamente para que el Estado, a través de la banca pública, pueda dar créditos que reactiven las economías locales y den alternativa a muchos que están cayendo en la delincuencia. ¿Por qué? Porque están frente a un Estado que desde la pandemia no les ha dado una alternativa, ¿ya? La inacción
ante lo que fue la crisis sanitaria también fue una agresión, ¿ya? Una agresión que la sociedad está respondiendo con más agresión. Es terrible lo que estamos viendo, es una descomposición que nace del debilitamiento planificado del Estado que ocurrió desde la época del Morenato, previo a la pandemia. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.